hoy o una novedad a todo el mundo. En ese sentido, lo que vamos a hablar en esta presentación tiene que ver con entender qué es investigar epidemias o brotes. Es todo lo que hacemos como procedimiento en el cual tenemos una etapa en la cual la información que llega o que vamos a buscar, como veremos después como mecanismo de búsqueda, tenemos una parte que nos llega y otra que vamos a buscar, evaluamos un evento de salud a través de casos de algún tipo de enfermedad en la cual tenemos que identificar preferentemente de dónde viene o dónde se generó una fuente y la cadena de eventos que hacen que otros individuos a partir de esa fuente o de esas fuentes se contagien, o sea, haya un mecanismo de transmisión y por lo tanto tengamos que tomar decisiones que conllevan la prevención y el control. Recordando que esta palabra es el significa curación. Nosotros no podemos curar, pero sí controlamos. Colaboramos en el control. Entonces, ¿por qué la necesidad de investigar? Lógicamente ya hemos adelantado algunos argumentos, pero la necesidad de investigar significa saber qué está pasando, entender de qué se trata, qué evento. Durante el recorrido descriptivo habíamos hablado que los eventos se definen por el tipo de gente, por el comportamiento de la enfermedad, por cómo afecta a los individuos, por la sostenibilidad de los sujetos huéspedes que podían ser. Pero identificar, fíjense, a la mayor brevedad posible dónde saltó el problema, porque muchas veces, con todo el tema de transmisión, tenemos que evaluar esa fuente para ver qué medidas se van a tomar. No sé si alguno ha leído últimamente el periódico los últimos 3 días, pero por ejemplo hay un brote de hantavirus en un barco. Ese barco partió de Ushuaia, el fin del mundo, Sudamérica, y salió hacia Sudáfrica. En el medio del camino, ¡pum!, saltó la enfermedad y hay 2 muertos, 2 contagios y otros en espera de confirmar el caso. La enfermedad adquirida que preferentemente es una transmisión indirecta porque utiliza un ratoncito que contamina superficie, pero es una enfermedad de áreas rurales. ¿Es raro que se haya presentado en un barco? Sí, a menos que los roedores que portan el agente hayan orinado en algún tipo de elemento que se haya tocado y se haya tenido contacto. Y en algunos casos mínimos se puede contagiar de persona a persona. Entonces aquí el tema es el control, identificación de la gente causal y quiénes podrían ser los de mayor riesgo. Hay que hacerse algunas preguntas a partir de por qué. Bueno, ¿cuándo? Primero, ¿cuándo vamos a investigar? Bueno, acá 5 argumentos que voy a explicar. La enfermedad es una prioridad. 2, la enfermedad excede la frecuencia usual. 3, hay sospecha de casos que estuvieron expuestos a esa fuente. 4, es una enfermedad que cambió el modelo de gravedad, que antes se comportaba de una manera y se volvió más agresiva o más dañina, o el agente se volvió más virulento, o alguna circunstancia medioambiental favorece que aumente la gravedad. Y obviamente, lo último, que no tengamos conocimiento previo de este problema. Vamos al primer argumento. La enfermedad es prioridad. La prioridad preferentemente está definida por un concepto científico que lo da el conocimiento humano, científico, y otro confirmado por autoridades sanitarias. Esto quiere decir que cada país, cada territorio tiene un listado, al igual que lo tenemos aquí en Bolivia a través del ENIS, a través del sistema de vigilancia, en el cual hay un listado de enfermedades prioritarias que, como vamos a ver después en vigilancia, son de denuncia inmediata o de denuncia mediata. Unas que son ya, right now, pero cuando que lo denuncias, y otras que te da tiempo porque necesitas confirmar el diagnóstico. Entonces aquí hay que tener en cuenta, en el lugar que ejerzamos, en el país, en el territorio, cuál es el listado de enfermedades prioritarias. Hay algunas que son netamente locales o regionales porque tienen esa particularidad. Por ejemplo, dengue, si bien es prioridad para cualquiera que lo diagnostique, en términos de investigación, si ocurre en La Paz, en la altura, es poco probable que yo encuentre una cadena de eventos, tengo que ir a buscar a otro lado. Pero es una enfermedad, ¿sí?, obligatoria para nosotros. Hay países que no la tienen, por eso no forma parte de ello. Pero hay un conjunto
de unas 15 o 20 patologías que están en un listado internacional. Y a todos les va. Dos, la enfermedad excede la frecuencia. Ya hemos aprendido que la condición de la medición de frecuencia ideal es la incidencia, porque es la que monitorea los cambios de ritmo, cambios de velocidad, de expectativa de la enfermedad. Esa condición de frecuencia me hace que vea tres elementos. Primero, si se, a raíz de la variable tiempo, y lo que fuimos aprendiendo es que es una enfermedad que habitualmente la tengo. Siempre hay casos. Y más o menos una cantidad de casos que yo espero. Si eso se repite continuamente, es una enfermedad de tipo endémica. Por ejemplo, dengue, chikungunya, zika. Son enfermedades que son habituales en mi territorio y en las cuales yo espero un nivel o una cantidad X de casos. ¿Por qué? Porque la vengo midiendo previamente, por lo menos 5 o 6 años, voy viendo cuánto se va dando. Por eso cuando analicemos las enfermedades prevalentes o enfermedades endémicas en territorio, ustedes se apoyarán en lo que se llama un canal endémico. Porque el canal me va a permitir evaluar cómo eran los límites de casos año tras año. Epidemia. Bueno, la epidemia tendrá que ver con que la computadora no se apague. Ok, la epidemia tendría que ver con el exceso. Tanto sea, fíjense, ¿una enfermedad endémica puede tener una epidemia? Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo un número de casos, cuando lo supero el esperado, ya se transforma en un exceso. Al igual que no tener casos y que aparezca desde uno o más, dependiendo los factores descriptivos, cualitativos del tipo de enfermedad, por gravedad o velocidad de transmisión o virulencia o letalidad, hagan que tenga que reaccionar o con uno o con muchos. Acá la frecuencia no está basada en el sentido del número estrictamente, sino también en el conjunto de características que hemos ya expuesto, ya hemos descrito previamente. Entonces, ¿qué es una epidemia? Un número de casos de un determinado evento que supera lo esperado, y esto puede ser cero o ya algo habitual. Por eso una enfermedad endémica puede tener epidemias. Ejemplo, dengue. Cada 2 o 3 años tenemos una epidemia de dengue. Pero doctor, si es endémica, pero es endémica porque yo espero, supóngase, 1000 casos al año. Y en realidad ese año tuve 2000 o 3000 o cambió la expectativa, ¿cierto? Entonces eso es una epidemia. Puede haber una enfermedad endémica que se transforme en epidemia. Finalmente, el concepto de brote, que técnicamente es una epidemia, sí es una epidemia porque excede un número de casos, pero la particularidad de ser brote hace que se concentre en territorio el número de casos un problema de salud. 2 o más casos, esto es una muy abreviada definición, está más amplia del MOPS, en la cual se circunscribe una relación entre esos 4 o 5 casos, 2 o 3 casos, en un mismo territorio y por una misma circunstancia que los junta. Técnicamente es una epidemia. Es una palabra también malograda por muchos, sobre todo por los políticos, por ahí, que quieren minimizar un evento, se llama brote, que en realidad no es un brote, es un problema mucho mayor y ya es una epidemia. Pero para no creer pánico o no pasar porque no lo vimos antes, se llaman brote. ¿Cuál es el problema? Que la mentira tiene patas cortas y enseguida salta la ficha de que no era tal brote, era mucho más grande de lo que se esperaba. Esto ocurrió innumerables veces, sobre todo cuando la información es manipulada por personas que no son técnicamente competentes. Con respecto a las características, recordar, ¿cuándo investigar? Bueno, evaluar la naturaleza de la enfermedad. Aquí entra cualquier tipo de enfermedad. Número de casos. ¿Qué les dije yo? No es 1, no es 0, no es 1000. Bueno, ¿qué es? Es indefinido. No existe un límite para determinar la epidemia, porque depende de características previas, conocidas o desconocidas. El otro elemento para determinar es cómo se mueve a nivel geográfico. Y aquí se incorporaría un concepto adicional al que hemos visto previamente, que es el concepto de pandemia. Que antes, pan, se denotaba a todo el mundo, pero en realidad no necesariamente tiene que estar en todo el mundo. Puede estar en un sitio primero, en 2 o 3 más regiones alejadas de ahí, hablamos de países por lo general, ¿no? O que salte del continente, en 2 continentes
de los 5 que hay, o 3 ya es pandémicos. Tomo 10 países, por ejemplo. Algo que reclamábamos los epidemiólogos, saltó el tema del COVID-19, enfermedad desconocida, de alta prioridad que se transformó en nosotros, que a los 10, 12 días ya estaba por lo menos un caso en 10 países. Sin embargo, el sistema mundial la declara pandemia 41 días después, 14 de marzo más o menos, en vez de hacerlo los primeros días de diciembre, o mitad de diciembre, cuando ya, o en febrero, ustedes querían, hasta el día de los enamorados, cuando en realidad ya teníamos más casos en muchos países, más de un continente. Entonces, la extensión geográfica es importante, claro que sí. Acá lo que tienen que tener en cuenta para definirlo si los casos son propios, lo que llamamos casos autóctonos, no casos importados. Cuando se trata de casos importados, quiere decir que hubo transmisión en otro sitio y se manifestó en tu territorio. ¿Qué pasa con ello? No muchas veces podés declararlo epidemia porque vos tenés que comprobar primero que se haya producido en tu territorio o que se haya contagiado de una fuente territorial. Si no, es alerta, no es epidemia. ¿Queda claro? Será epidemia para el otro, pero no para nosotros. Ejemplo, otra epidemia de dengue, hospital de Yapacaní, declarado epidemia en esa zona. Cuando vamos a revisar los datos, la mayoría de los pacientes no vivían en territorio cruceño, vivían en territorio cochabambino. ¿Por qué fueron a parar a ese hospital? Porque les quedaba más cerca geográficamente acceder a la atención médica ahí, porque era cruzar los ríos, cruzando la selva, que tomarse un bus e irse al primer centro o al primer hospital en Cochabamba. Entonces, alerta para nosotros, epidemia para ellos. Y obviamente el tiempo. No es lo mismo una velocidad de una enfermedad que te puede matar en horas, tipo cólera, bueno, te mata en 8 horas, 6 horas, te mató. El líquido, un caso. Alta peligrosidad, alta velocidad. ¿Por qué muere el cólera? ¿De qué se muere el cólera? Por un shock hipovolémico masivo. Se va en aguas, 14 deposiciones en unas 4 horas explosivas de apoyas, se desentona el medio interno, falta agua, chau París. Más allá de la infección que puede provocar el agente, el virus cólerae, toxina, el problema es el efecto hemodinámico que provoca además, ¿no? Colapsás, ¿ok? Por eso es una enfermedad, una de las cuales podría ser necesario, uno de los pocos casos junto con el quemado grave, de que tienen que poner 2 vías sin goteo, canilla libre, como se llama, ¿no? Abrir el grifo, que recupere volumen, ¿sí? Que si se topa con un paciente que se deprime rápido, un gran quemado, doble vía, agua, hasta que consigan recuperar volumen o suelo o lo que sea. Esos son casos clave que hay que reconocerlos. Tiempo que abarca horas, días, semanas, meses. Entonces, esa diferencia de tiempo es lo que me permite a mí también calcular mi reacción o mi medida de control. Con respecto al origen, las fuentes, digamos, ¿dónde estaba la gente y saltó a un huésped susceptible? Bueno, acá hay que diferenciar dos cosas. Que la fuente sea común quiere decir que todos los casos que se originaron vienen de una sola fuente, del mismo lugar, fuente común. Esta la llamamos enfermedad por transmisión sincrónica, simultánea. Y generalmente tiene un solo tipo y se resuelve, como ya vamos a ver. Un solo tipo. En cambio, las de fuentes propagadas, que puede ser, obviamente, inicial como fuente común, pero tiene casos secundarios y de esos secundarios se generan nuevos casos. Se transforman en primario en nuevos casos secundarios. En una escalada, la disposición crónica no simultánea de diferentes fuentes de infección. La enfermedad más grave. ¿Cómo medimos gravedad? Bueno, lo vamos a ver cuando aumentemos vigilancia, pero la gravedad en epidemiología se mide a través de 3 o 4 indicadores importantes. 1 es la vitalidad, 2 la tasa de hospitalización y 3 posiblemente la tasa de invalidez. 3 o 4, 3 de los indicadores sensibles a los cambios de gravedad. Por ello, es necesario que el sistema de vigilancia tenga la información a tiempo, que los que diagnostican o los que sospechan le manden la información a los centros de procesamiento de información del sistema de vigilancia para que puedan reaccionar a tiempo y recomendar medidas de control que permitan, digamos, que los casos no avancen, no se pongan más graves.
Entonces, registros pertinentes con detección oportuna, sobre todo por el incremento de letalidad. Esto es, el número de individuos enfermos o diagnosticados confirmados de una enfermedad fallecen. De todo un grupo de la misma enfermedad. Acá es clave, por favor, es saber diagnosticar. Como comentario para ustedes que están en proceso de seguir desarrollando su formación médica, no tengan temor de pasarse de sospechosos. Al principio es lógico que uno le pase que tengan más sospechosos o dudas. Prefiero que sea, sobre todo una enfermedad grave, que se equivoquen por sospecha a que la omitan. ¿Queda claro? Eso va a pasar naturalmente. Entonces no se achiquen porque hay una idea de que pasaste. No, está bien. Si sospechaste que podía ser grave, mandátela, porque si se llega a ser grave se va a extender y va a ser un problema para todos. Entonces, eso es natural que pase así. A medida que ganen la experiencia, acortan el proceso, diagnostican más precisamente y ya por ahí no matan a todos. Es importante mencionarlo. La enfermedad es conocida. Bueno, esto lo adelanté en la introducción. La enfermedad es exótica, no es de aquí, ya empezó a aparecer. Nos pasó con Zika y chikungunya. Antes de 2013 no había Zika y chikungunya en territorio latinoamericano, o si ustedes quieren panamericano, desde Centroamérica para acá, no había. ¿Y por qué le llamo exótica? Porque no era desconocida para el mundo. Tanto el virus chikungunya como el virus Zika vienen de la década de los 50 y 60 del siglo pasado. O sea, el virus se conoce. Lo que pasa es que estaba encerrado en otro territorio, sobre todo el insular, las islas oceánicas, ¿no? Del Pacífico, ese continente insular, y como estaban encerradas ahí y no había todavía esa globalización y movimiento de personas, no se manifestaba tan grandemente. A partir de los 90, que sale la iniciativa de la movilización de personas haciendo la globalización, y además por dos hechos que yo defiendo todavía como hipótesis. ¿Qué pasó en Latinoamérica? Bueno, hasta el 2010 nosotros no teníamos eventos masivos en que venía mucha gente de afuera. Y sin embargo, entre el 2010 y el 2014 tuvimos dos grandes, una Olimpiada, Río, y un Mundial de Fútbol. Y vino un montón de gente. Entonces nos trajo un portador, le picó a Aedes teníamos, y listo. Ahí se inició el desastre. O el desastre no, la historia natural de ese problema de salud. La otra es que aquí dice casos esporádicos, lo pongo porque está ahí, es una enfermedad poco frecuente, ¿no? La otra es, ¿por qué sería extraño para mí más allá de ser exótica? De que nadie la conoce, COVID-19. Sí se conocían los otros 6 hermanos del SARS-CoV-2. Los 4 hasta el 2002, después 2002 SARS-1, SARS-CoV-1, 2012 MERS y 2019 SARS-CoV-2. Eran desconocidas por esa época. Entonces es relativo, pero es que del área ni idea, no la teníamos. Básicamente son 2 o 3 indicadores que lo voy a mencionar en la próxima clase, por eso lo haré rápidamente. Pero lo que marca la gravedad, cuando investigamos o cuando investigamos, es diferente a la frecuencia. La frecuencia se va a medir por lo que habitualmente hacemos, por la incidencia, ¿verdad? Por la mortalidad, no por la letalidad, ¿verdad? Y la gravedad sí lo vamos a medir por la letalidad, por la tasa de hospitalización. ¿Por qué digo la tasa de hospitalización? Porque si vos tenías una enfermedad que habitualmente la tenés en consultorio y lo mandás a la casa, y en realidad lo que empieza a pasar ahora es que no lo podés mandar porque se puso mal y lo tenés que internar, si lo que antes era consulta externa en casa, ahora se transforma en consulta de emergencia, hospitalización, y hay más número de hospitalización que habitualmente había, es un signo indirecto que la gravedad de la enfermedad está comprometiendo a la población. Esto nos pasó de COVID también. Si ustedes se fijan, COVID, a pesar de que no es una enfermedad de alta letalidad, es letal cuando está grave, pero no es letal en general, porque solo el 20% manifiestan síntomas, y de eso el 5% se pone grave, y de eso el 50% se muere, piti, sobre todo si tienen coinfecciones o comorbilidades, coinfecciones que coincidan con otra infección al mismo tiempo, o comorbilidad
tengas una enfermedad crónica prevalente que te acompañe y que agarra a la otra, que aumenta el riesgo de morir, por ejemplo, obesidad, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, un factor biológico que es la edad. Eso ocurre, ¿no es cierto? Entonces, eso sí aumentaría la probabilidad de morir, pero no la gravedad. La gravedad lo marca la clínica y lo marca el desenlace. Por eso hablaba de esa diferencia. Una vez que definimos cuándo, vamos a ver cómo. ¿Cómo? Les puedo poner nueve situaciones por las cuales voy a poner cómo investigar. Primero, tengo que cumplir cierto cápite, identificar si es realmente una epidemia. Muchas veces, como les dije, es un caso aislado, no frecuente, lo tengo controlado. La confirmación del diagnóstico, clave para incluso los informes de brotes epidémicos. Cosa difícil en Bolivia, sí, porque muy poca gente, inclusive los responsables, hacen informes completos. ¿Qué tenemos? Número de casos, número de muertos y número de muestras positivas o negativas. Ahí se terminan generalmente los reportes. Y no se hace una real investigación de campo con toda la hipótesis, cómo se llevó a cabo, cuánto se confirmó finalmente, etc. No hay un cierre. Hay un buen gesto de hacerlo en control, pero no hay un buen registro final para que quede en la memoria de todos nosotros. Hagan el intento y búsquenlo como yo intenté y no encontré, por ejemplo, de dengue completo. La definición operacional de caso, claro, esto lo están aprendiendo ustedes, cómo identificar realmente un caso por los criterios clínicos y complementarios que deben tener una enfermedad o evento, la búsqueda de casos por identificación de factores que pueden estar describiendo ese caso, confirmar la epidemia, caracterizar la epidemia, formular una hipótesis de lo que está sucediendo para poder comunicar a los centros de detención y diagnóstico, recomendar qué medida sería la más adecuada y finalmente el informe de investigación. Vamos por lo primero, identificar la posible epidemia. No es lo mismo ser una enfermedad aislada que estar dentro del sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia no puede vigilar todo. ¿Qué vigila? El listado primero y las patologías más frecuentes de acuerdo al año. Entonces, el elemento de vigilancia epidemiológica va primero. Si en mi sistema de vigilancia está, tiene que haber información. 2. Mecanismo de obtención de datos. ¿Cómo se obtuvieron? Como vamos a ver posteriormente en vigilancia, hay 3 formas de detectar casos. Primero, es una manera formal, que me lo notifique un médico o un servicio de salud, un hospital, alguien responsable y me diga, che, encontré un caso y te estoy avisando, acá está la ficha. 2. La otra es por un registro, el registro habitual con el que llena el sistema de información que rutinariamente va llegando. Y 3, el chisme. El chisme, sí, bueno, rumor se le llama. ¿Por qué? Porque en alguna charla accidental o algo me entero que en el área donde estoy hay un caso de algo raro, entonces el que está atento para la oreja va a confirmar, va a chequear, pero no es una visión, digamos, de la más formal. Pero muchas veces, sobre todo en los países emergentes como el nuestro, la dificultad de tener al día todo esto hace que el rumor se transforme en una medida necesaria, digamos, porque necesitamos identificar por lo menos que alguien lo haya visto, y eso es lo que nos genera el acercamiento. Para, evidentemente, identificar todo lo que hemos dicho previamente, tenemos que asegurar que la notificación sea veraz. ¿Saben lo que es veraz, verdad? Que sea verdad. ¿Cierto? Que sea oportuna, sí, o sea, que llegue en el momento indicado. No como me pasó a mí, que me notifican un brote por esta, la enfermedad transmitida por alimento, se intoxicaban en una zona del pueblo, y acá en 200 kilómetros, con el equipo de investigadores, llegamos, los internados, no hay ningún internado, no, ¿cómo que no? Si acá no notificaron, pero eso pasó hace 2 semanas. Y yo, ¿quién notificó tan tarde? ¿Y para qué notificaron? Se lo tenían controlado. Entonces tuvimos que simplemente hacer un reconocimiento de campo de las historias clínicas, ir hasta el pueblo para ver cómo habían evolucionado los pacientes, hacer un resumen y bueno, ya salía resuelto. Como la mayoría de los problemas de salud, gracias a Dios, se autolimitan o se resuelven, ¿no es cierto? Si no sería un desastre, todo el mundo trabajando con todas las enfermedades al mismo tiempo. Entonces, la oportunidad es clave, ¿no? Para no desgastar o para hacer el momento correcto la intervención. Ejemplo, ya se lo digo con el COVID, lo que tardamos en declarar la pandemia.
¿Ustedes saben cuántos chinos se movían en el momento que empezaron los casos? ¿Cuántos se movían hasta la declaración de pandemia? Solo por África. 1,5 millones de chinos. Solo ellos. Después, en la ruta de la seda, llamada históricamente por la franja central que tiene el mundo donde se comercializan los productos más importantes, se le llama la seda, porque desde la época de Marco Polo, el Cano, Magallanes, que se hacía comercio de mercancías, ¿no es cierto? Esa franja, ¿no es cierto?, es la que más impactó a Europa, el Mediterráneo, ¿no?, donde se mueven los chinos y controlan los mercados de manufactura, no lo controlan los italianos, ni los españoles, ni los franceses. Los chinos tienen control de las mercancías y transportes. Antes eran los griegos con su barco, etc. Y el otro elemento que sea adecuado, o sea, que esté adecuado al problema que estoy identificando. No faltante de información, esté completo, y que, bueno, me permita identificar si estoy o no en una epidemia o compararla con mis instrumentos de medición. Confirmación y diagnóstico. Aquí nos juntamos con la clínica, lo que están ustedes experimentando con Semio, identificar qué cosa, signos y síntomas, relacionados por frecuencia, duración o secuencia. Señor. Doctor, en el caso de un brote de enfermedad esporádica o desconocida, ¿cómo puede el investigador asegurar que no va a haber sesgo, no investigar a las personas que no llegan a hospital? Buena pregunta. Primero, si es desconocida, se cumple un protocolo de seguridad que lo tenés que cumplir sí o sí. Tenés que cumplir los pasos para identificar, aislar el paciente o los pacientes iniciales y hacer el seguimiento. Al ser desconocida no tenés ningún parámetro clínico, solo lo que vos registrás. Por eso les decía, clave jóvenes, porque a ustedes les puede pasar, aunque no sea desconocida, para el mundo, porque para ustedes sí sea desconocida. ¿Y qué les dije yo? Describan. Anoten rigurosamente la historia clínica y hagan lo que tienen que hacer. Registre muy bien la historia de la enfermedad actual. La enfermedad actual destacada, porque eso nos va a permitir identificar factores como incubación, latencia, o algún otro factor que nos sirva. Puede que finalmente la enfermedad tenga un nombre habitual o no lo tenga. 2. Si el efecto de la enfermedad se expande muy rápido por territorio, hay un protocolo superior que está marcado por el Reglamento Sanitario Internacional, en el cual estamos suscritos todos. Es un reglamento que compartimos los países, al igual que la ONU, la OMS comparte, tiene que cumplirlo. Por ejemplo, lo que pasó en el barco, les comentamos adelante, esa, si tienes una enfermedad de denuncia obligatoria, porque provoca muerte o es letal esa enfermedad, ya entraron a correr todos los sistemas internacionales. Se enteraron los sudafricanos que hicieron. No pueden bajar acá. Si quieren ahí, nosotros les llevamos suministro, les llevamos apoyo médico, pero ninguno puede bajar del barco. Pero aún así, ¿no crees que podrían haber personas, por ejemplo, un feo superviviente por la incapacidad de nosotros de llegar a los pacientes que mueren antes de llegar al hospital o que no tienen síntomas? Hay variables que no las podemos controlar, nunca las vas a poder controlar todas, definitivamente. Sobre todo por lo que conversamos con una pregunta que hemos hecho aquí en los parciales. ¿Qué tal la percepción? ¿Qué tal si yo no me lo tomo en serio lo que me está pasando y me encuentran cadáver en mi casa por el olor de un segundo que sale? Y cuando querés investigar, por ahí ya tampoco lo puedes investigar porque hacer una autopsia. Y hasta eso dificultoso en Bolivia y en Sudamérica, hacer autopsias. Costó en Europa identificar el problema de COVID. Ustedes saben cuál es el mecanismo del COVID. No es una infección real, es una respuesta, una hiperrespuesta inflamatoria generada por el antígeno anticuerpo, como si fuera una hipersensibilidad. O sea, no hay una real neumonía, por ejemplo. Es una reacción antígeno anticuerpo poderosa, inflama los alveolos, interrumpe la hematosis y ¿qué genera? Distrés respiratorio, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. El paciente no puede respirar porque no tiene con qué intercambiar, porque los alveolos están comprometidos, en su gran mayoría. Ustedes recordarán, por ejemplo, que el tejido pulmonar tiene una relación de ventilación-perfusión, a favor de la ventilación las bases contra la perfusión superior. Pero si vos le vas quitando ventilación abajo, ¿dónde creen que va la ventilación arriba? Va a tratar de hipertrofiar y va a tratar de contener y compensar, como sea. ¿Qué se va a ver de afuera? El paciente luchando.
no le alcanza el diafragma, que va a empezar a usar músculos accesorios, tiraje. Y van a ver el esfuerzo que hace el pobre paciente por respirar. ¿Cómo lo van a notar, tanto hemodinámicamente como la taquicardia? Van a tener que medir el nivel de oxígeno, le va a dar por debajo de 95, 92, si estaba en 99, viene bajando y se sigue comprometiendo. ¿Me voy a entender? Entonces, evidentemente, hay variables que las vas a poder controlar, pero un paciente que no quiere venir, y el que se automedica, ¿qué voy a hacer? Muchos te van a decir, sí, yo tomé tal cosa. O cómo le refuto a un tipo que tomó dióxido de cloro y supuestamente se curó. Incomprobable. ¿Qué dosis tomaste? ¿Qué hiciste? O ivermectina. Así como hubo buenas evoluciones, hubo malas evoluciones en poliogénesis. Los asintomáticos. Y los asintomáticos también. Y la vacuna misma, porque la vacuna, recuerden, la vacuna no impide que vos seas fuente. Impide que vos, sujeto que recibió la vacuna, no tenga la forma grave ni te mueras, o sea, reduzca el riesgo de muerte, letal. Pero no impide que yo transmita la enfermedad. Ahí es un problema. De cualquier forma, visto los casos, ya llevamos 6 años, si bien no puedo armar un canal en serio porque todo fue pandemia o epidemia, lo que hay que empezar a ver es que es una enfermedad que se ha vuelto habitual, se ha hecho endémica. Entonces, en ese sentido, para ese caso, tendré que ponerla con el grupo de enfermedades que son parecidas. ¿Cuáles son las parecidas a esas? Las influencias. Porque son todas iguales. Porque no tienen un diagnóstico de precisión, que la gente virus tiene que tener todo un panel de diagnóstico de laboratorio para pegar el virus. Y sin embargo no lo tenés todo, por recurso o por tiempo o lo que sea. ¿Por qué tenés que hacer tratamiento inespecífico? ¿Qué significa un tratamiento inespecífico? Que le haces tratamiento sintomático. ¿Qué significa esto? Fiebre, toma para fiebre. ¿Tienes dolor? Toma para el dolor. ¿Tienes alergia? Toma para alergia. O sea, vos compensás y en muchos casos se van a encontrar con problemas de que no tienen el diagnóstico de un paciente y lo que tienen que hacer es, hasta que no, en algunos casos, aliviar el dolor para que la cosa se reduzca la angustia del paciente, les permita maniobrar, solo en algunos casos. Porque cuando, por ejemplo, analicen síndrome abdominal agudo, abdomen agudo, si es clínico, quirúrgico, hay que diferenciar, no se les ocurre calmar el dolor así porque así si no están seguros de dónde está el foco. Ojo con eso, que ha habido muchos automedicados o abuso de colegas, que no me moleste, le doy antifamódico, lo atrasa a la casa y después tiene una peritonitis por perforación de víscera hueca, estómago, apéndice, colon, lo que sea, porque se le dio la gana de darle antifamódico. Claro, no tiene dolor, ¿qué peor eso? Lógico, no te va a hacer dolor. O negativizar una muestra de orina, por ejemplo, dándole antibióticos antes de tener el diagnóstico presuntivo, le tiraste. Entonces después le pedí estudio, ¿para qué le pedí estudio si le diste antibiótico? Lo negativizaste vos. ¿Qué tenés que esperar? 48 horas sin medicación para poder tomar una muestra útil, si no, no vale, no tiene sentido. Esto de algunos protocolos, si le pedimos, pero ¿no ves que hace 3 días que vienen tomando cotrimoxazol o vienen tomando una quinolona de tercera generación como una ciprofloxacina, alguna cosa, pero es que el protocolo lo pide. Pedíselo, si está el protocolo, a veces no discuto yo, pedísela, aunque es negativo. Y todo eso me dio negativo, y digo, está dando actividad. ¿Me hago entender? Entonces la idea de la confirmación del diagnóstico es seguir el protocolo, los criterios clínicos, los criterios complementarios, y este es el orden, ¿no? Primero clínica, después confirmación paraclínica, sea imagen o laboratorial, y obviamente después vamos hacia el estudio de fuentes alternativas como agua y alimento o lo que sea. Entonces aquí es clave, jóvenes, la confirmación. ¿Quieren que ponga el aire? Nadie, los veo que aspiran y cumplen los protocolos. El ciego se achica. A lo sumo tendré que ir a apoyarlo si veo que necesita para presentar algo que me falte, para decir, me falta esta cosita para decir, bueno, me voy para el lado A o me voy para el lado B. Porque hay, por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo, que se llaman enfermedades febriles hemorrágicas. Y hay más de una que da hemorragia, con fiebre o no. Ustedes lo van a aprender. Entonces, no puedo estar vigilando, esperar que salga una. Cuando salga un síndrome hemorrágico como de vigilancia, yo voy a vigilar los síndromes hemorrágicos. De ahí después me meto, porque no me da tiempo de esperar que me lo confirmen. Se me murió un paciente.
Vos tenés que hacer el tratamiento antes mientras vemos de qué se trata definitivamente. ¿Me hago entender? Entonces, clave, si se puede o no. Ahora, el tema de confirmación, como vamos a ver, tiene una excepción. Que vos tengas la sospecha clínica que es una enfermedad de determinado tipo de valor y gravedad por alta letalidad o virulencia de la gente, que no necesitas confirmarla, sino tenés que anunciarla antes. Porque vos sospechás que es por el tiempo que demora el diagnóstico. No que podés jugar con una enfermedad grave, voy a esperar que me salga el hemocultivo o que me salga el estudio complementario que pedí. No va, perdés el tiempo. Es como en las infecciones del tracto urinario bajo, si bueno, pido la muestra de orina, pido el cultivo, pero eso va a demorar hasta 48 horas para que me den el resultado. Entonces, ¿qué uso? La epidemiología. ¿Cuál es el 85% de las veces una infección del tracto urinario bajo por bacteria? ¿Cuál es el agente causal más frecuente? La E. coli. Entonces le pongo el tratamiento para la E. coli. Y si me sale mal, bueno, cambiaré, pero lo tengo protegido. ¿Por qué? Porque la evolución de esas enfermedades es ascendente. Primero uretra, vejiga, urétere, riñón. Y de pasar una infección urinaria baja, termino en un glomerulonefritis grave. Yo me lo voy a jugar. Ya ha pasado eso. Hay que seguir protocolo, querido. Si sabés que se puede complicar, tratarlo antes. Nadie te va a decir nada porque no lo trates. Mientras no le haga daño, estamos todos bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? Criterio. Por eso en epidemio, por eso me gusta tanto meter mi habilidad clínica con esto, es buscar la confirmación del diagnóstico. Y es clave esto. Muchas veces, revisando historias clínicas, encuentro mucha pobreza en el relato, muy poco desarrollo de la descripción del problema. Como que todo es emergencia. Está bien, emergencia es una cosa, porque urge algo que tengo que resolver. Pero cuando hay medios que me permiten confirmar y determinar algunas cosas, necesito esta información, es clave. Por eso insisto tanto en esta parte del... Ahora bien, el tener confirmado o el tener la idea de lo que sucede me permite hacer esto, la definición operacional, que es la que nosotros epidemiólogos hablamos con los clínicos, hablamos con los que tienen, mirá, un caso de enfermedad es esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. Si no se cumple esto, me lo vas a informar como un sospechoso de algo, pero no de los casos de la enfermedad. ¿Me van a entender? Entonces, si tengo claro lo anterior, porque ustedes están aprendiendo este año, me va a bastar con que cumplan en la definición operacional de caso. En algunos casos la confirmada y en otros casos sospecha clínica, dependiendo de las características del evento. Entonces, a partir de esos casos iniciales, se dan los criterios clínicos. En las enfermedades, la mayoría que ustedes conocen, esto ya está claro, no hay que modificar. Pero imagínate una enfermedad como el COVID que es nueva. ¿Cuántas veces tienen que ajustamos el modelo de definición de casos? Durante el primer año, fácilmente 10, 15 veces. Hasta la fiebre bajamos. Cuando antes pensamos que era 38,5 y terminamos en 37,5. Y todo aquel que tuviera 37,5 y necesitó detectarlo. ¿Y qué medida tomamos? Control de temperatura. Todo el mundo andaba con la pistolita, esa que te apuntaban en la frente. ¿Se acuerdan? Y si la gente se seguía moviendo en los aeropuertos, hasta que cerraron los aeropuertos en algunos países, tenían que revisar cualquiera que tuviera fiebre. Y así muchas veces. No basta la información inicial sobre signos y síntomas, obviamente es el inicio, pero si cumplen los criterios clínicos más laboratoriales para confirmar, todo bien. Solo la excepción que tengan cuidado que no sea una enfermedad de denuncia obligatoria que sea por sospecha clínica. Doctor, dígame. y digamos que en caso de que aquí, por ejemplo, se presenta un brote de peste bubónica, ¿ya? Y nosotros entonces, para tener idea más o menos cómo actuar, vemos estudios que se realizaron en Asia, en que ya hubo peste bubónica y un montón de gente. Digamos, a la hora de analizar la relación costo, no costo, ¿no? Pero beneficio. Riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio. Leer un artículo, o basarse en un artículo que tenga incluye un montón de gente aumentando así el sesgo. ¿Cómo sabemos? Primero, nosotros tuvimos hasta el 2000 y algo, los últimos casos de autóctonos jurídicos, que realmente se dieron hacia el Beni, hacia el norte de La Paz.
porque la actividad humana interrumpió una cadena biológica en la que el ratón estaba presente. Al eliminar el predador al ratón, el ratón se manifestó más. La pulga que tienen los ratones, la pata de la pulga de rata va a la encina. Entonces, el factor que lo hace es responsabilidad de los municipios del control de plagas, detectó un aumento mayor de roedores. Y la rata o el roedor puede transmitir una de estas enfermedades. Ya es un factor de análisis y seguimiento. No necesita esperar que haya peste. Tienen que estar atentos al seguimiento. ¿Qué pasa con los vectores? Nosotros, como tenemos el electro, acá tenemos muchos antecedentes. Se hacen estudios entomológicos buscando en los vectores la presencia de gráfico. Antes de que suceda esto, hay rutinas que permiten la búsqueda de esto. Así como en las aguas del Támesis en Londres, también se encontró, por ejemplo, virus de polio en el agua. El agua del río, sí, en aguas locales, las que fluyen hacia el río, se encontró virus polio. Nosotros tenemos gran cobertura para el virus polio. La última gran pandemia de polio fue en los años 50, 60. Ya no hay hace mucho tiempo, porque se vacuna fácil, se vacuna de niño, tiene varias dosis, no hay mucho problema, ¿verdad? Pero en el caso de la enfermedad transmitida por vectores, la ventaja que tenemos es que al conocer el vector, se hace una revisión paulatina. Es como el Chagas. Al Chagas no espero que haya un brote de Chagas o que se contamine gente de Chagas. Van los entomólogos, descubren que viven pinchucas ahí, las toman, las analizan y verifican si tienen contaminación, parasitación. Entonces, los estudios entomológicos, en el caso de enfermedades de peste, es evidentemente un cruce de información para ver la población de roedores, esto le pasa a la más grande ciudad del mundo, por si acaso. Si ustedes van a Nueva York, las ratas son del tamaño de, no sé, de una, ¿cómo se llaman? Hay un roedor grandote acá, la capibara. Escuchamos así, rata grande, ¿no? Pero puede suceder. Entonces, cuando no tenés, vos decís, proponer un escenario futuro, me fijo en los factores que podrían estar relacionados con el futuro. Pero, o sea, mi punto es que, o sea, yo, o sea, a nosotros se nos ha enseñado que mientras más gente abarque el estudio, más... Vos me estás proponiendo un estudio ya planificado con base en un problema. Entonces no es lo mismo, como lo voy a explicar, hacer vigilancia que hacer investigación. La investigación la haces por un tema puntual. La vigilancia la haces de manera continua. Entonces, como el modelo de vigilancia trabaja continuamente, tiene elementos de alarma. En cambio, cuando vos planteas una investigación que a vos te interesa por alguna cosa particular, siempre planteas las particularidades del problema. Y ahí es donde se echa la receta, porque está basado en una población calculada. Pero cuando vos trabajas de manera continua, trabajás sobre el escenario de toda la población cuando trabajas haciendo vigilancia. Entonces, el enfoque de investigación y vigilancia Son diferentes. Lo vamos a ver como ejemplo en la charla, en la última charla. Son enemigos. Al momento de la investigación, con las variables que no controlas, ¿de qué te sirve? ¿Qué te aporta? Evidentemente, primero tener conocimiento, tener más conocimiento, aunque no lo controle no, me permite estar más alerta. De no conocerlo o estar en una incertidumbre plena. Yo prefiero, aunque no sea totalmente controlable, conocer que existe ese factor, esa probabilidad, que no conocerlo. Recuerden las variables intervinientes, explicamos la relación entre independiente y independiente. Puede haber variables que no estoy esperando, que me modifican la relación. Entonces digo, pucha, ¿y esto de qué se sucedió? Entonces, si yo tuviera conocimiento de esa mayor cantidad de variables, que no la puedo controlar, en el sentido de que no tengo todas las respuestas, todo el desarrollo del sistema, el medio de diagnóstico, sí poder tomar alguna medida porque sé que puede existir. Que es muy diferente a no saber que existe. Ese es el gran problema. Saber o no saber. Bueno, la sabiduría corre también por la experiencia de los que conforman el sistema, gente que trabaja con vos, porque también es un problema tener esa etapa de la vida en la que estás aprendiendo, que no es, tampoco sobre todo, pero tenés que estar atento. Por eso la obligación nuestra de, por lo menos, tener conocimiento de los criterios de diagnóstico de las enfermedades. Lo más básico tiene que funcionar. Clave. O sea, aprendan bien siempre. Aprendan a identificar siempre. Aprendan a ver lo que es un síntoma cardinal, un síntoma guión. Les doy un ejemplo. La anemia puede ser un diagnóstico mayor, sí, síndrome anémico. Causa principal, deficiencia de hierro, ¿verdad? Pero ¿y si tengo un cáncer?
y tengo una niña, el síndrome anémico es parte del síndrome oncológico. Tengan el síndrome oncológico. Tengo la patología tumoral. Tengo anemia, sí, pero no es mi principal causa. En cambio, el otro, si dominas, porque afecta al sistema hematopoyético principalmente por solo esa causa. Entonces hay que saber identificar y poner en qué grado de medida poner. Por ejemplo, disnea siempre es un signo mayor. Compromiso de eso. Radicales, hipoglucemia, sí, hipoglucemia. Los extremos sí deberían ser ojos jóvenes, junto a los colegas, cuidado con los extremos, que son los que generalmente deberían llamarnos la atención de alguna manera. O cuidado con el tema del contraste. No necesariamente tienen que ser unos super sabios en tercer año, pero por lo menos, si sé cómo se comporta fisiológicamente o normal, ante cualquier cambio de una normalidad que conozco, por favor, porque esto es lo que preferentemente nos pasa. Se van a la sala, se enfocan en el síntoma en sí, pero se olvidan de ocultar, ver quién no lo tiene. Habitúense a ver al que no lo tiene, para que por lo menos les cree la pregunta o la duda en el momento que ustedes dicen, ¿sabes qué? No tengo la certeza, pero no es lo único. ¿Queda claro? La recomendación no es necesario que sepan todos los diagnósticos, pero sí queda claro que por lo menos la lamparita se tiene que prender o el alerta para decir, esto no me gusta, por alguna razón, descríbanla. De alguna manera le vamos a buscar la vuelta. El problema sería no detectarla. Y por eso muchos casos simples terminan internados en el hospital después de haber recorrido un tiempo de oro en el cual se subestimó un síntoma que no se realizó bien. Y esto también pasa por culpa de que algo me da culpa. Nosotros les enseñamos a ustedes en alta complejidad, no les enseñamos en primer nivel de atención. Entonces sería muy bonito que hagan rotaciones en primer nivel para que vean cuando hay una mucha fiebre o apenas una ulcerita en la piel, y después una erisipela o una enfermedad necrotizante aguda que le tenés que amputar una pierna a una persona, sino cuando era una pequeña lesión. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ven ustedes? El extremo, porque nos formamos en tercer nivel. Pero sería muy oportuno también ver qué pasa en el primer nivel, donde la simplicidad o la gravedad se manifiesta rápido o se ve pequeñita. Por eso molesto mucho los nichos de los síntomas para que se formen con confianza. Y es revisando, practicando. Decía un gran maestro de la Escuela de Medicina, el profesor César Rodríguez, decía, la medicina se vende en el hospital. Y se soporta con la medicina es practicada. Curiosidad. Si me queda una duda, la anoto, la voy a ver. No me queda por ahí. En ese momento más fascinante para el cual te gusta la medicina, te gusta diagnosticar. ¿Cuál es el desafío más grande del médico clínico? Decía, en cualquier especialidad, quirúrgica. ¿Saben qué tiene el paciente? Diagnóstico. El tratamiento sí se lo vas a hacer. Ya le dije, sobre 4 o 5 situaciones clínicas en las cuales tienen que salir de memoria a responder. Paro cardiorrespiratorio, shock anafiláctico, shock turbulento, síndrome meningio. Todas son respuestas rápidas porque no tiene chance el paciente si te demoras mucho. Pero las otras siempre te dan tiempo. Si tenés un síndrome abdominal agudo, puede ser una apendicitis. No es que tenés que salir con el operario, tenés un tiempito ahora para chuparlo, resolver el estudio, palparlo, revisarlo, ¿cierto? Y un tipo palpable, que salir y decir, yo no tiene pulso, iniciamos maniobra de resucitación o reanimación. Si no tengo medios, amable. Y si tengo medios, yo tengo que empezar a ver la vía respiratoria, ver si lo va a intubar o qué es lo que va a hacer. Pero te lo tienes que saber de memoria. Porque ahí no puede haber duda. ¿O no? No te da el tiempo. En epidemia la mayoría de las veces tenemos tiempo. Objetivos entonces, identificar el caso, identificar contactos y eliminar los casos no relacionados. Repito, identificar a quién tiene, gente que estuvo en contacto con esto para ver que no se me haga un bollo grande. Y evidentemente, descartar o eliminar los que no forman parte de este asunto. It's not your business. No está en tu juego. Está fuera de lugar. No es. Supongamos que tenemos un brote epidémico. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Y les muestro esto. ¿Qué tipo de tabla ven ahí? Tabla estadística de número, no frecuencia.
¿Ok? Ok. Con esta tabla yo puedo acercarme a una primera aproximación de una definición operacional de caso. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos pacientes atendimos? ¿Cuántos pacientes entraron en el brote? ¿Nadie? 80, porque es el 100% el que tuvo fiebre, todos tuvieron fiebre. Los casos son 80. ¿Vieron para qué sirve el porcentaje y las tablas también, no? Rápidamente van a decir, bueno, ¿cuántos casos tuviste? Y si la fiebre estuvo en 100%, todos la tuvieron, tengo de los casos. Ahora, no todos estos síntomas van a entrar en mi definición, ¿no es cierto? Habíamos dicho, ¿para qué uso el indicador proporción? Para ver la distribución en un total, ¿cierto? ¿Cuál sería el parámetro mínimo, así rápidamente, que ustedes considerarían para que un síntoma entre o que quede afuera? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a la definición. Cualquier persona dentro de este brote que tenga fiebre, anorexia, falta de hambre, ¿no es cierto? Falta de apetito, de hambre en realidad, no de apetito. Hambre y apetito son dos cosas diferentes, ¿sí saben, no? ¿Qué es el hambre? La gana de comer, ¿cierto? ¿Y el apetito? Exactamente, una predilección selectiva a un tipo de alimento. Eso es lo que se llama el antojo. Eso es apetito. ¿Nunca vieron comer un hambriento? ¿Ni siquiera en la película? Es desesperante. Toma agua y traga, o lo que sea de que bebida, come como desapurado porque el cerebro está diciendo, come porque te vas a morir. Es tremendamente choqueante. Ok, eritema nudoso, ¿sabe qué? Color la piel, eritema cutáneo, color rojo de la piel, espasmos musculares, ¿qué es un espasmo? ¿Qué es un espasmo muscular? Es una contracción involuntaria, ¿no es cierto? Parcial o total de fibras musculares, de un grupo, de un solo grupo de fibras, todo músculo, un grupo de músculo, ¿cierto? Ok, tos y diarrea. ¿Por qué me paré en diarrea? Vean el cuadro. Porque supera el 50%. Correcto, por lo menos estos, más del 50%. Quiere decir que ya no estoy en el 50-50 de ver y puede ser o no puede ser. Entonces el criterio que muchas veces usamos para definir aquí es el 50 más 1. Cuando más de la mitad lo tiene. Entonces sí lo puedes decir. ¿Qué sentido tendría que yo te ponga postración si solamente un 12% te confundiría? Hasta que tengas un postrado, 1 de cada 10, te vuelve loco. En cambio, si tenés 8 de cada 10, 9 de cada 10, 8 de cada 10, 9 de 10 de cada 10, y todos, claro que te funciona. Ahí está el criterio de selección para armar una definición operacional de caso. Pero claro, por eso el uso de las tablas estadísticas de frecuencia y el uso de valor porcentual. ¿no? Por eso lo repasamos y lo aprendimos. Esto nosotros lo hacemos de manera rápida cuando tenemos que reaccionar o ver algún detalle, después lo cruzaremos con su respectivo riesgo relativo, etc. No hay problema. Mis amigos, los aves negras. Okay. A partir de lo que definimos como caso, lo que llamamos caso típico, usamos esos criterios y confirmamos por un medio, si es que se necesita y no es patológico, el laboratorio, las imágenes, la fecha donde se presentó, y esa información es clave para sostener los tipos de casos. Como les decía, cuando es una enfermedad nueva, más complicado, porque si hay que ir ajustando, como nos pasó con COVID, tuvimos que ir ajustando hasta que nos quedemos con la última, la más estable. Por lo general, la mayoría son estables. ¿Qué hace el sistema de vigilancia igual? Ve y analiza los cambios de la definición operacional de casos. Por ejemplo, chikungunya y dengue en los últimos 5 años sufrieron cambios. Por ejemplo, hemos tenido, por descarte, síndromes diarreicos que eran dengue. No manifestaron los otros síntomas típicos. Y terminó siendo dengue. Y un síndrome diarreico. O, por ejemplo, cambio de la
letalidad. El chikungunya cambió la letalidad, sí. En los últimos 3-4 años cambió la letalidad. Se mueren del grupo vulnerable niños por complicación benigna. Hacen una encefalitis por el virus. Esa es la noticia. Sobre todo el grupo de vulnerabilidad niños. Entonces, esos cambios se van ajustando mediante el sistema de vigilancia. Entonces, ¿qué es caso confirmado? Aquel que cumpla todos mis criterios. No solo los clínicos, sino los complementarios. Eso es un caso confirmado. Si no lo tiene, sigue siendo sospechoso. Si se permanece siendo sospechoso durante el periodo cerrando, aunque cierre la investigación, sigue siendo sospechoso, se va a morir sospechoso. No entra como resultado terminal como confirmado. Aunque digan, sí, pero clínicamente así, no lo puede confirmar, quedó como sospechoso. Y así va a terminar. A menos que ustedes traigan el documento con la historia clínica que lo aquel únicamente, caso sospechoso, en este caso, es aquel que tiene por lo menos evidencia clínica o accidentalmente un estudio de diagnóstico por imagen o laboratorio el cual detectó algo. Supónganse, hacen un barrido y dicen donantes en tal familia. Uno se no puede donar. Cada uno se verá sorprendido con eso y dice, no. O, como pasa también, no vayan a creer, un VIH que no había sido detectado porque es una enfermedad silente y superior de latencia. Importante entonces, sospechoso confirmado. Esta definición es clave porque yo puedo trabajar en una investigación con base en los casos confirmados, bueno, operacionalmente detectados y sistematizar el orden de fecha de inicio, dónde está la fuente, quiénes son los posibles contactos, cuál es el escenario, cuándo podría autorregularse, de dónde vino, si lo vacuno, no lo vacuno, búsqueda de casos e identificación de síntomas. La otra es confirmación de evidencia, evidentemente hay que combinar la comparación de la incidencia, la que hemos hablado, ¿no es cierto?, actual con la incidencia usual. ¿Qué es lo habitual? Que aparezca en el número de casos. Lo superé, ojo, ¿no? Uno, tampoco van a armar alboroto, ¿no? Porque esto es lo que mismo que a veces hablo. Doctor, el paciente me dio 102 de glucemia, ¿es diabético? Con una sola toma, never. Tienen que dejar que el paciente primero confirmar si cumplió el tiempo de ayuno y repetir el estudio en otra oportunidad. Doctor, el paciente tiene valores de presión alta. ¿Es hipertenso? No. Tienen que hacer la curva de presión durante 2 o 3 días para confirmar que se mantenga ese nivel de presión arterial. Que no tenga factores que aumenten el presión arterial, como fiebre, estatus de dolor u otro fisiológico que permita que tenga, obviamente, una respuesta aumentada de la presión arterial. Entonces, hay forma de analizar lo usual de lo actual. Entonces, fíjense siempre la información previa. Si no la hay, ustedes tienen que marcar la cancha y decir esto es nuevo. ¿Ah? Se elaboran los instrumentos, canal endémico, índice endémico, y se progresa con la investigación. Para construir un buen canal endémico, fíjense cuántos años de información necesito como mínimo. 5 o 7. Y después les voy a decir que técnicamente son impares, porque para poder calcular con el modelo de medianas y cuartiles necesito que sean impares, ideal. ¿Ah? O para trabajar con el modelo de promedio y de bioestándar también. Y bueno, lo que ya hablamos, esto es más de lo que anticipé antes. Si el número de casos es habitual, será una endemia. Si el número de casos supera, ¿y cómo se verá? Bueno, acá tienen, les voy adelantando, un canal endémico medido con barras, aunque a mí me gusta por línea, no importa, lo saqué como ejemplo, en el cual se van a marcar zonas, yo las voy a explicar posteriormente. Pero la idea es que el canal se describe a través de un límite inferior, un límite superior y un nivel medio. Eso es lo que forma el canal endémico. A través de la medición, que se puede hacer por barras o por líneas, a mí me gusta más la línea, van determinando
el recorrido de la enfermedad en el año 2009. ¿Qué quiere decir eso? Que han tomado datos del 2008, 5 años para atrás o 7 años para atrás. El año que figura en el título del canal, del gráfico, es el año que se está midiendo actual. ¿Okay? Entonces aquí, como verán, como vamos a ver, es el límite epidémico, el umbral epidémico, todo aquello que supera esto es un epidemia. Entonces aquí, claramente, están monitoreando las enfermedades respiratorias agudas en menores de 5 años en la semana 4. Si estoy en semana 4, seguramente estoy en el mes de enero todavía. Semana epidemiológica, número de casos, canal endémico. La epidemia, obviamente, superó los casos. Fíjense aquí, mismo ejemplo, pero superé el umbral epidémico. El límite superior del canal. La zona epidémica. La pandemia, lo había spoilado, pero bueno, es cuando el número de casos supera una determinada extensión de territorio de 2 o más países, generalmente ya se lo toma como pandémico. Antes, cuando yo aprendía, como ustedes, me decían pandemia tiene que estar en todo el mundo. No es cierto en este momento. Puede ser el efecto pandémico tomando 2 continentes o 10 países. Ahí la dificultad, claro. En el mundo en el que vivimos, hay muchas relaciones comerciales y políticas que hacen que muchas veces no les convenga a algunos que yo declare una pandemia. Y es lo que pasó, por ejemplo, con el COVID-19. Bueno, brote. Brote ya lo dijimos, es una selección de casos escogida a un área pequeña, vinculados a un mismo foco y todos los casos se relacionan entre sí. 100% se relacionan. Entonces lo dijimos. Acá ven una curva, bueno, la elaboré yo cuando no había sistema, tomé la información del Ministerio de Salud porque el Ministerio era un poco, digamos, lento, ¿eh? Bueno, empezamos a jugar con algunos colegas a hacer nuestras propias bases, estábamos encerrados. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a dedicar a seguir la pandemia. Y esto fue desde el 10 de marzo. ¿Por qué puse el 10 de marzo? ¿Qué se les ocurre? Porque es el día que se declaró pandemia. Es el día que llegaron los 2 primeros casos importados al país. No había casos previamente. 2 mujeres que llegan en un avión de Europa, una de Italia y una de España, en el mismo vuelo, una del municipio de San Carlos, Santa Cruz y otra de Orgullo. Y llegaron aquí. Por eso puse 10. Por eso apenas está cerrado el 0 porque eran poquititas. Y después fíjense, poco tiempo, mayo 19, bueno, estamos, miren, pongámosle en nuestra época, ¿no? 6 de mayo, 7 de mayo, ya tenía tendencia positiva y estaba creciendo exponencialmente. Aunque algunos suponemos que fue mucho antes. ¿Saben por qué? Y por eso la crítica a la declaración de pandemia. No sé si ustedes recuerdan, pero ese verano tuvimos, durante el carnaval, epidemia de dengue. Pero además tuvimos casos raros, de niños sobre todo, y algunos adultos mayores, con una clase rara de una gripe, llamamos. Y no daba ni para H1, N1, ni para las otras H. ¿Cómo es esto? Pero como no teníamos ni idea de todo esto que pasaba alrededor del mundo, se las atendí la mayoría, estuvo bien, algunos siempre se mueren porque, por ejemplo, no sé si sabían que la letalidad de la influenza es 3 veces más alta que la del COVID, 3.5 contra 1.52 que tiene COVID, así que tampoco era, no lo conocíamos, tampoco me voy a hacer el vivo con el diario del lunes, pero la influenza mata más que el COVID. Fíjense, esta es una curva epidémica con tendencia positiva, como fue acelerando, toda incidencia. El canal endémico, tema clave, instrumento gráfico de monitoreo de enfermedades endémicas. Un detalle, si lo ven en un hospital, fíjense de dónde es. Si el canal endémico del hospital no sirve como instrumento. ¿Por qué? Porque la población que tenés contigo es un enfermo, no tiene lógica. Acá lo que se mide es la historia y tener 5 años para cada información y no tiene lógica tener un hospital. Sí para un territorio, sí para una comunidad, sí para un municipio, región, sí funciona.
Es una herramienta que usamos los epidemiólogos, cualquiera que la entienda, donde hay valores mínimos y máximos de casos y se evalúa el comportamiento de la enfermedad, que puede pasar de endémico, epidémico o pandémico de acuerdo al territorio que midamos. Esto tiene, posiblemente se puede ver en algunas ocasiones tendencias estacionales, los límites del canal con los cuales lo diseñan. Existe una curva endémica, en la propiamente dicha, o nivel endémico, que recorre el canal. Van a tener otros elementos. El límite superior, que es la línea que yo les mostré primero de las tres que había, ¿de acuerdo? Líneas continuas, que es el nivel o umbral epidémico. Todo lo que esté por arriba de eso, marcado por la línea de casos del año, se declara técnicamente por el gráfico en una epidemia. Después tienen el límite inferior. El superior al límite inferior es la mínima cantidad de casos que uno puede esperar. Si estoy por debajo de eso, estoy tranquilo, está controlado, está mejorando. ¿Cuál es el corredor? Todo lo que está entre el límite superior y el límite inferior que acabo de mencionar, todo eso se llama corredor endémico. Ahí están encerrados los últimos 5 o 7 años o más, pares, los números de casos que habitualmente se dan. Ese límite seguramente va a ser, como les decía, un cuartil 3 el superior, el cuartil 1 en el caso de que lo tomen con esa técnica, del número de casos máximo tolerable para esa época del año. La zona del éxito será una franja, aunque no tiene un nombre bonito, porque ¿qué es tener éxito si tenés caso? Pero bueno, es una franja delimitada en la cual la frecuencia se acerca a 0. En la franja inferior hacia abajo es una zona llamada de éxito. No lo llamaré éxito porque siempre hay casos, pero bueno. Zona de seguridad es una que está delimitada entre el límite inferior, que les dije recién, que lo decimos recién, y una curva endémica. La curva endémica es la que hace la mitad del canal, la que lo divide en dos zonas preferentemente. Zona de alarma, la que está entre ese límite medio y el umbral epidémico, ¿sí? Y la zona de epidemia que ya mencionamos, la que supera el límite superior del canal. Dicho de otra manera, límite superior, límite medio, límite inferior. Zona de éxitos aquí, como ustedes verán, todo lo que esté en punto rojo, en la zona roja es epidemia. Aquí, zona de alerta, zona de seguridad, zona de éxito. ¿Ok? Por eso es un canal, una franja. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué hace picos aquí? Porque los registros de los últimos 5 años marcan, según lo que se haya obtenido aquí como cuartil o desvío estándar, 2 desvíos estándar, que en esa semana del año hay picos. Por lo tanto, si yo voy siguiendo la enfermedad y puede haber picos, puede elevarse, pero si no lo pasa el límite, no es epidemia, es una endémica. Se llama canal endémico. Por otra parte, si se mantiene por debajo de zonas que no requieren demasiado problema, no requieren que lo declare epidemia. Sin embargo, a pesar de que por ahí haya pocos casos acá, ¿qué tal si la letalidad cambia? Me tiene que llamar la atención. Tengo que investigar igual. No podrá ser epidemia, pero la gravedad de la enfermedad cambió. Por eso cuando hablaban de las olas del COVID, me decían, doctor, llamaban de la unidad de 1. Hay 1000 casos de epidemia. ¿Dónde están los pacientes? En su casa. No pasa nada. Y si hay 100 casos y 50 están internados en terapia intensiva, estamos en un quilombo. Porque la gravedad de la enfermedad aumentó a pesar de que, pero son solo 100, no importa, la mitad tiene necesidad de terapia intensiva o de cuidado hospitalario. Entonces, no es solo el número, es la característica del problema. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque no lo van a ver, pero sí lo van a conocer. Ok, acá tienen los casos por meses de una determinada enfermedad en 5 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años para atrás. Desde enero todos los meses. Ahora, ¿qué pasa? Dependiendo de la técnica que usen, van a poner mal el canal. Yo no se lo voy a exigir. Yo lo que les voy a pedir teóricamente es que sepan qué es cada zona y para qué sirve. ¿Okay? Y cómo se construye, con qué técnica. No calcularlo ustedes ni hacerlo ustedes, sino cómo se hace, con qué procedimiento. Les voy a explicar uno, el otro lo usamos también, pero es más complicado, pero vamos a ver cómo se hace. Primero tengo que ordenar los datos. Ya les saco los años y los ordeno, porque pierdo los años porque los ordené.
¿Por qué lo ordeno del 0 al 8 acá? O del 0 al 15. Porque voy a calcular la... Después la promedio no me interesa. Pero como es mediana, sí la necesito, ¿cierto o no? Sí. Los valores de tendencia central, excepto el promedio, necesitan que ordene los datos. ¿Por qué? Porque si son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, el del medio, 3 para arriba y 3 para abajo, es la mediana. Este va a ser su mediana, la línea central del canal. ¿Ok? Bien, ahora, los que están arriba no van a ser los límites. En este caso vamos a calcular por la técnica de mediana y cuartiles. No es difícil, es para que la conozcan, está en la presentación. Si yo, por ejemplo, calculo los cuartiles, pongo n más 1 dividido 4 para el cuartil 1, por 1 porque es el cuartil 1, y termina en un valor determinado para ver el límite. ¿Ok? Y el cuartil, perdón, aquí. Y el cuartil, esto significa qué nivel, 1, 2, 3, es el 2, donde tengo que buscar el valor. No significa el número, significa la fila. ¿Ok? Cuartil 3. Al sacar el cuartil 3, n más 1 dividido 4, esto es igual, pero multiplico por el nivel, por el número de cuartil, 3, me da 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá va a estar el límite superior del canal. Entonces toda esa fila va a ser el límite superior, el medio la mediana y el inferior el nivel 2. ¿Queda claro? Es para que entiendan cómo lo sacamos. Ahora lo hace la computadora, le tiro los datos y lo hace solo. Por eso no me preocupo mucho. Ok, lo resumo, elimino los datos que no voy a usar, los utilizo, los vuelvo en un sistema y me sale el canal. Zona epidémica, entre el límite superior, más allá del cuartil 3, zona de alarma, que va desde la mediana, línea media, hasta el cuartil 3, zona de seguridad, del cuartil 1 hasta mediana, y zona de éxito, desde la línea de 0 hasta el cuartil 1 de la línea de éxito. Las características de la línea se las mencioné en la discusión previa a las tácticas. Ahora, ¿qué hago con esto? Si dice 2002, los datos del 2002 los tengo que insertar a medida que voy registrando día a día o mes por mes los casos. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, estos serían mis casos que voy registrando, supónganse que estoy en junio, agarro mi y tiro mi canal. Fíjense el comportamiento, va siguiendo una lógica y aquí, en mayo, tengo una epidemia. Solo se hace para enfermedades endémicas, por favor. Enfermedades endémicas no va a poder sacar los datos en los años. Hay otra forma de obtenerlo, sí, se puede obtener por el promedio de desvío estándar. Se puede sacar, se utiliza el modelo de promedio, para lo cual suman los datos y lo dividen por el número de filas, observaciones para cada celda, y a partir de ese promedio tendrán que sacar el desvío estándar. Pero no un solo desvío estándar, van a tener que tomar el primero que obtienen y multiplicarlo por 2, o sumarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque si hubiéramos podido explicar la curva de Gauss, el modelo de Gauss dice que una variable de distribución normal tiene una desvío estándar del 66% de los datos, el no desvío estándar del 96, 95 al 96, y el 3 el 99. Entonces se toman dos desvíos estándar para tomar la mayoría de los datos. Cuando calculen por este medio, cosas como les digo, ya lo van a hacer por compu, van a calcular los promedios, pero y el desvío estándar, pero esos desvíos estándar se van a ir a 2, porque si no el límite del canal no le va a dar. Esto es un ejercicio práctico que, como ustedes no pasan práctica conmigo, no van a estar sometidos a mi tortura matemática. Agradezco. Si yo logro obtener estos valores, lo que me va a manifestar es un canal similar al obtenido por la mediana y los cuartiles. Yo utilizo más el otro porque me es más cómodo. Pero se puede hacer por los dos tranquilamente. Aunque tenía predilección por esto. Bueno,
Cuando tengo confirmado que tengo una epidemia, tengo que describir qué características tiene. Entonces, posiblemente tenga que evaluar cuánto duró o cuánto va a durar, tenga que determinar cómo voy a controlar o interrumpir la cadena de contagio y tenga que identificar una fuente si inició como brote. Entonces, en este caso, la duración de la epidemia dependerá de la cantidad primero de individuos que pueden enfermar. ¿Qué dijimos? ¿Se enferma el que quiere o el que puede? El que puede primero. Por eso son susceptibles. En algunos casos puedes querer, pero a veces no vas a poder porque sos inmune. Por eso digo primero que primero el que puede, antes que el que quiere. ¿Puede tomar riesgos? Sí, eso no te lo quita. Pero no cualquiera, sobre todo en cualquier grupo de enfermedad, aunque arriesgue, se va a enfermar. Por ahí es inmune, no lo sabemos. Segundo elemento a tomar la duración, periodo de exposición de los individuos susceptibles a la fuente de infección. Tiempo, ¿se acuerdan? Unidad tiempo, causalidad, ¿se acuerdan? Exposición, dosis, respuesta, fuente. Y obviamente, el periodo de duración epidémica va a estar marcado por la duración de la incubación y la relación con los susceptibles y los contactos. Va a haber un mínimo y un máximo. Esto se obtiene a través del cálculo de los días donde iniciaron el periodo de estado y cuánto dura o cuánto tardó en aparecer desde que tuvo contacto con un paciente o manifestó el primer síntoma. Periodo de estado. Este tipo de gráfico, en lámina cuadriculada, representa la forma en la que evoluciona un brote o epidemia. Fíjense bien, cada cuadrito es un caso. Entonces, cuanto más número de cuadritos hacia arriba, dependiendo del día o la unidad de tiempo, más casos. Aquí suponemos que hay un periodo de incubación, por eso no tenemos casos. Y fíjense, nace de uno, hace un pico y vuelve a bajar. Esto generalmente está relacionado con una exposición a una fuente común. Todos se contagiaron del mismo, subieron y se controlaron y no contagiaron más. No hubo otros nuevos casos. Por lo tanto, el problema de fuente común, los individuos todos vienen de la misma fuente. Generalmente se lo asocia a vehículos. Los vehículos son fuentes o fomites contaminados que transportan el problema. La duración de la epidemia va a coincidir generalmente con el intervalo del periodo de incubación, característica de la fuente común. Y la gráfica va a mostrar lo que vimos, un solo pico y un cierre. Aquí lo tienen. Inicia un pico y un cierre. Aquí puede haber interrupción, pero es parte del mismo gráfico. Más allá de esto, no hay más casos. Fuente propagada. En realidad aquí hay un contacto con múltiples fuentes simultáneas. Diferentes fuentes. El agente etiológico se transmite a un individuo enfermo a los sanos de manera directa o indirecta. Generalmente tiene doble vía y la característica es que se dispersa rápido y va a presentarse de esta manera. Primero un caso se baja, después no hay caso, después vuelve a subir. Y ven como tiene varios picos, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que tiene algunas ausencias que pueden deberse a que hay diferentes fuentes o casos primarios o coprimarios trabajando con la diseminación del problema. Si fuera este solo y no hay más casos, es una fuente más disperso. Es importante en el interrogatorio de anamnesis, cuando ustedes estén trabajando con una enfermedad transmisible, poder identificar o poder tratar de mandar información para que nosotros identifiquemos tres tipos de casos. El índice, o caso cero, que lo pusieron de moda en el COVID, aunque yo lo aprendí como índice, es el primer caso que llega al sistema de vigilancia o es notificado o diagnosticado. Ese es nuestro caso índice. Ahora bien, en la cadena de transmisión, ese caso índice puede ser primario o secundario. ¿Qué es el caso primario? El que inició el lío. Aquel que es responsable de que haya nuevos casos. Y los secundarios son los que se originaron en el primario. Por lo tanto, el índice es indistinto. Puede ser primario o secundario, depende si se notificó o no. ¿Quién llega primero? ¿El secundario o el primario? Por ahí el primario se murió o no llegó, o por ahí el primario se automedicó y se curó en la calle y nunca llegó y llegó un secundario.
y después por la investigación epidemiológica te diste cuenta, no, yo estuve con fulanito que estuvo antes que yo. Ahí está el primario. ¿Mm? Si tenemos que verlo en una dinámica de secuencia, un ejemplo de una fuente común, fíjense. Tenemos el recorrido de tiempo, la exposición simultánea, un caso índice, y fíjense que no está en la línea de tiempo acá atrás, está acá primero, en este lugar. Esto es porque el primero que fue detectado fue ese, y fue notificado. Ahora bien, es de fuente común porque cuando hacemos la investigación, evaluamos un montón de casos que se presentan aquí, pero en alguna etapa del tiempo detectamos uno que está antes que todos los demás. Por lo que suponemos que todos estos se contagiaron de esto. No necesariamente el primario es el índice. Seguramente es un caso secundario que fue a consultar primero, o fue diagnosticado primero. Eso también, el que llega primero al diagnóstico, porque es el que notifica. ¿No? Eso también no es una competencia, pero fuente común. Si la fuente es propagada, la cosa cambia. Pónganse que interviene, como dijimos, directa o indirecta. Fíjense el lío que esto ya es más complicado, porque tenés un caso índice siempre, pero casos secundarios por a doquier, pero no los podés relacionar con el caso primario original que vos suponés, porque este explica estos, pero estos no lo son explicados por estos. Entonces tenés que suponer que hay casos coprimarios, más de una fuente. Entonces, estos fueron generados por estos otros, cuando no hay una sola relación de nexo epidemiológico entre una serie de casos. Son todos de la misma enfermedad, pero estos que vinieron por acá se relacionan con este. Estos con este dio el índice, y estos son diferentes formas de transmisión. ¿Se entiende la diferencia entre fuente común y fuente propagada? Recordad, la distribución en el espacio. Espacio localizado, espacio difuso. Ojo con eso. Por eso, ¿por qué creen que el COVID restringió los vuelos de avión y que no nos moviéramos de casa? Para que no se extendiera la enfermedad. ¿Ok? Ya la veíamos altamente infectiva. Factores que determinan los cambios de espacio. Bueno, primero, ¿dónde están ubicados los vulnerables? Esto es, cuando es conocido, es más fácil. Cuando es desconocido, es difícil, ¿no es cierto? Después, que tengamos claro que la gente vive en la zona, está en la zona. Si ustedes me preguntan, ¿y hay chagas en la ciudad de Santa Cruz, en el municipio de Santa Cruz? ¿Sí o no? ¿Por qué? No. No. ¿Quién transmite chagas? Hay bichucas en el municipio de Santa Cruz ciudad. Hay. Si se van a la zona hacia Cotoca, hay un par de barrios que tienen bichucas. Por eso tomamos muestra y hay autóctonos aquí. Ya la enfermedad también, además de ser semi-ruralizada, hay en ciudad. Tiene que estar el vector. Eso lo tiene que averiguar. Por eso la respuesta a eso, ¿no? Que la gente está presente. Un ejemplo. Viabilidad de la gente en el medio, si se puede distribuir o no. Vamos a lo mismo. Caso de dengue autóctono, Ciudad de La Paz. ¿Hay o no hay? ¿Sí o no? Autóctono. No, no hay Aedes aegypti volando en el municipio a 4.000 metros de altura en la ciudad de La Paz. No hay vector, no hay enfermedad. ¿Cierto o no? Ok, no puedo comprobar la viabilidad de la gente en el medio. No es viable. Si tengo que pensar, ¿qué le pregunto al paciente? Fue a una zona, viajó a Santa Cruz, fue al Beni, fue a Talí, fue a un lugar donde es, y bueno, anamnesis. Viajó en los últimos días a tal lugar, viabilidad. Densidad de población de huésped susceptible. Gente que tiene la posibilidad de enfermarse, es vulnerable, están ahí. Presencia del entorno reservorio de la gente, como he dicho antes, influencia de barreras naturales. ¿Por qué creen que en los últimos 20 años hay dengue en México, Estados Unidos y Canadá? Por el cambio climático y el transporte del vector.
se criaron ADNs en pisos ecológicos que antes no podían estar, se adaptaron. También hubo un cambio de semiselvático a ciudad. En los años 90, 1980, 90, 70, los dengue, bien dicho, eran semiselváticos, no había en las ciudades. Pero una transformación en la vida del hombre le permitió al mosquito sobrevivir en la ciudad. Y ya empezó a haber casos urbanos también. Eso ahora puede haber en donde haya dengues. Viabilidad de la gente, barreras naturales. Con respecto al espacio, recordar, hay que tener una buena planimetría, ahora todo mapa digital, sistema de geoposición, GPS, está todo más claro que nada. Y, evidentemente, hay que tomar en cuenta todas las características que nos pueden servir para describir a la población, número, composición, ocupación, actividad, etc. ¿Ustedes saben quién llevó el COVID-19 al Beni? El primer caso, índice del Beni. Lo transportó un señor de Guarnes o de Montero que fue a llevar a vender productos agrícolas. El tipo estaba infectado. Como no había controles de viaje con hisopado ni nada, él lo dejó. Era portador sano. Y ahí inició el quilombo. Porque se revisó el caso, el tipo manifestó la enfermedad finalmente. Tasa de ataque para estimar el riesgo. Recuerden, tasa de ataque, hay dos. La primaria al inicio, la secundaria si es propagada o hay casos secundarios, se explica después, para ver la viabilidad de la enfermedad. Verificar la hipótesis, todos los factores que hemos visto antes, fuente, modo, cadena epidemiológica, que lo hemos visto, ¿verdad? Estudios observacionales o experimentales, si lo amerita. Aplicación de riesgo relativo, o ratio, o riesgo atribuible, si fuera necesario, para completar el tipo de estudios. Para ir terminando, esto no es complejo, lo que falta son las medidas de control. El control significa toda medida para que el problema se haga lo suficientemente accesible y que no se expanda. Entonces, se aplican durante el curso de la enfermedad o se aplican medidas preventivas, se aplican antes o al inicio de la evolución. Si voy a controlar enfermedades de tipo transmisible, las medidas de control se pueden hacer sobre el reservorio, se puede hacer por aislamiento, para hacer un tratamiento oportuno de los pacientes que tuvieron contacto con el reservorio, o se eliminan los reservorios, ¿no? En dengue, ¿qué hacemos? Eliminamos criaderos de mosquitos, ¿cierto? Bueno, no se volvió la gente. Control de enfermedades transmisibles por medidas para interrumpir las vías de transmisión, no el reservorio. Obviamente, control de agua potable, eliminación de excretas, porque a veces el intestino humano o el animal elimina, adecuada ventilación de ambientes, son ejemplos de medidas de utilización de insecticidas, utilización de material de protección, guantes, lavado de manos, etc., para interrumpir la vía. ¿Verdad? Medidas para incrementar la resistencia, hay inespecíficas, hay buena alimentación, hábitos saludables, tratamiento de enfermedades predisponentes u otras que pueden, o medidas específicas, vacunas o quimioprofilaxis. Estos fármacos que se dan por las dudas, en muy pocos casos, pero se dan. ¿Okay? Por ejemplo, hay un ejemplo muy típico de quimioprofilaxis. ¿Conocen alguno? ¿Qué hacen con los contactos de un TB positivo? Les dan tratamiento antibiótico profiláctico, sobre todo si son niños. Hasta 2 semanas, hasta que controlen el caso diagnosticado, que ya a partir del día 15 o 20 ya no contagia si cumple el tratamiento. Porque eso es una cosa verdad, ya no transmite. Si está bien hecho el tratamiento. Por eso se usa la estrategia DOTS supervisada. ¿La leyeron alguna vez la estrategia DOTS? ¿En qué consiste? Abre la boca
tome la tableta, abre la boca, tome el agua, a ver, ¿la traigo? Sí, eso significa dosis. Estrictamente supervisado, que tome la tableta. Porque el ser humano, sobre todo el latino, es flojo para tomar. Por más que se la regalen, ¿no? Porque no le cuesta un peso, pero no la toma, o se aburre, o le gusta salir de farra y dice, me hace mal porque cada vez que tomo alcohol el hígado se me hincha, ¿para qué voy a tomar el medicamento? Y sigue de farra. Y te regalan lo que sí los analiza. Inmunización, vacunas, quimio, y algunos ejemplos. Otras medidas de control sobre el agente y el vector, sobre la protección del cuerpo o el mejoramiento del ambiente. Algunas alternativas no son posibles. Palabras clave: control, reducción de la incidencia a niveles que deje constituir un problema de salud pública. Eso es controlar. Digo que no es curar, ¿no? Sino bajar el nivel de casos. 2. Eliminación y erradicación no es lo mismo. ¿Qué es eliminación? No existe en caso de la enfermedad, pero el agente, el vector o el agente sí sigue suelto. Y erradicación, no hay casos y no hay agente vivo flotando en ningún caso del ambiente. ¿Hay alguna enfermedad que haya cumplido esta condición de erradicación? Doctor, ¿no llama lista? Disculpe. Sí, a ver, lo llamo. Una. Un solo ejemplo de erradicación mundial, histórico. La viruela humana. No hay virus humano suelto. Ok. Esto, si quieren, lo doy la próxima junto con vigilancia.